El pasado 24 de mayo de 2025, el codictador Daniel Ortega reapareció en un acto partidario transmitido en cadena nacional de radio y televisión después de haber permanecido 25 días ausente de las actividades públicas como gobernante. Ortega, además, había cancelado 5 días antes sin brindar ninguna explicación el acto del natalicio del general Sandino, al que asistió sin faltar una sola vez en los últimos 45 años. Por ello, su ausencia generó muchas especulaciones sobre el deterioro de su estado de salud y aumentó el temor en torno a la consumación de la sucesión dinástica en la codictadora Rosario Murillo, que ya se viene realizando desde 2021. Una sucesión que se asocia con un incremento irracional del Estado policial y la persecución contra los ciudadanos, y con un endurecimiento de las purgas internas selectivas en el partido FCLN, en el gobierno, en la policía y en el ejército, para imponer a sus leales partidarios en la cadena de ordeno y mando. De manera que la ausencia del dictador generó mucha incertidumbre entre sus propios partidarios, pero lo que dijo Ortega esa noche le devolvió al país una certeza profunda sobre la importancia que tiene la demanda de justicia como el pilar fundamental del cambio que necesita Nicaragua en una transición democrática. Por supuesto que Ortega no habló de la justicia, sino más bien hizo una defensa delirante de la impunidad, recordándole a los nicaragüenses y a la comunidad internacional que sin justicia nunca se podrán erradicar de raíz las estructuras de la dictadura para permitir la democracia en Nicaragua. Durante más de una hora, Ortega despotricó contra la protesta cívica que estalló en abril de 2018 y repitió el mismo discurso de odio que ha dicho en los últimos 7 años. Atacó con virulencia a centenares de miles de ciudadanos que salieron a las calles a demandar justicia, libertad y democracia. Insultó y se burló de todas sus víctimas, de los estudiantes universitarios, de los campesinos, de los obispos de la Iglesia Católica, de las madres de los asesinados y perseguidos, y de los empresarios que fueron sus aliados hasta 2018. El caudillo sandinista repitió otra vez, como el Goebbels de la Alemania nazi, el alegato mentiroso de que la protesta autoconvocada fue el resultado de una conspiración internacional para asestar a su gobierno un supuesto golpe de Estado, y de paso confesó la autoría de una parte de sus crímenes, revelando que entre junio y julio de 2018 dio la orden a policías y paramilitares de ejecutar la operación Limpieza, así como Rosario Murillo, a través de Fidel Moreno, el 19 de abril, bajó la orden fatídica del vamos con todo para iniciar la matanza. Lo que Ortega no dijo es que durante el año 2018 su gobierno invitó y permitió el ingreso al país de 3 organizaciones internacionales de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA CIDH, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o ACNUD, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GA. Pero ninguno de estos 3 grupos independientes, ni la CIDH, ni OACNUD, ni el GA, detectaron en sus investigaciones algún indicio de que en Nicaragua se hubiera producido un intento de golpe de Estado contra el gobierno. Por el contrario, lo que documentaron fue la represión estatal y el abuso de la fuerza policial y paramilitar contra el pueblo, más de 350 asesinatos que fueron ocultados por el régimen, miles de detenciones arbitrarias y centenares de torturados, y advirtieron que la autoría de estos delitos debería ser investigada por la justicia, pues constituyen crímenes de lesa humanidad. Al desmentir la narrativa oficial del supuesto golpe de Estado, las 3 organizaciones internacionales de derechos humanos fueron expulsadas de Nicaragua en diciembre de 2018 y nunca más se les ha permitido regresar al país. Pero en marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció un nuevo grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, el GREN,
con la tarea de continuar investigando las violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en el país desde abril de 2018. Entre marzo de 2023 y abril de 2025, el GREN ha presentado 10 informes detallando la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen. Los expertos de Naciones Unidas han documentado cómo en 2021 Ortega y Murillo encarcelaron a todos los líderes políticos y cívicos del país, incluyendo a los 7 precandidatos presidenciales de la oposición, y eliminaron la competencia política en las elecciones, y cómo en los siguientes 3 años acabaron con la sociedad civil, con los medios de comunicación independientes, con las asociaciones, con las universidades, con la Iglesia Católica, imponiendo en Nicaragua un estado policial como el de Corea del Norte, inclusive peor que en Cuba y Venezuela. En sus informes de 2025, el GREN señaló a Daniel Ortega y Rosario Murillo y a más de 50 altos funcionarios civiles y militares, miembros de la cadena de mando de la represión, como responsables de crímenes de lesa humanidad que deben ser sometidos ante la justicia. En otras palabras, mientras en cada una de sus escasas apariciones públicas Daniel Ortega siempre regresa al 19 de julio de 2018, cuando por primera vez inventó el cuento del supuesto golpe de Estado y se mantiene anclado al pasado en un afán desesperado para justificar sus crímenes, la sociedad nicaragüense sigue avanzando a pesar de la represión y el estado policial en la búsqueda de una justicia liberadora. Daniel Ortega y Rosario Murillo no le pueden ofrecer al país un futuro, porque sus crímenes de lesa humanidad los mantienen atados al pasado, mientras que el futuro de Nicaragua en democracia y sin dictadura solo puede construirse con justicia sin impunidad. Por ello, el futuro de la transición democrática pasa por la unidad en la acción de todos los ciudadanos que quieren un cambio democrático, incluyendo a los servidores públicos, civiles y militares. Unidad en la acción para denunciar la corrupción pública y para realizar pequeñas y grandes acciones para salir de la dictadura con el compromiso de poner en primer plano la demanda de justicia para apuntalar un cambio profundo en Nicaragua. Mientras tanto, Daniel Ortega seguirá siendo un dictador ausente en la gestión de gobierno y puede pasar ausente periodos de hasta 50 días, como ha sido su costumbre. Pero el verdadero cambio debe comenzar ahora, sin esperar la incertidumbre de la sucesión dinástica y las purgas internas que Rosario Murillo ya tiene preparadas.